Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Esa es la que dejé en la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Está viendo? ¿Sí? Bueno, vamos a conocer el secreto de alguien más en caso de que no. El tema que veremos hoy son de esos temas que como pastores a veces intentas o quisieras sacarle la vuelta, pero no podemos. ¿Sí? No podemos, es un tema complicado, no solo para mí el exponerlo, sino también puede ser complicado para ustedes al recibirlo. Así que, como siempre, en todos y cada uno de los mensajes expuestos, apelamos a la obra del Señor. Más allá del convencimiento, más allá de la elocuencia, más allá de la virtud del expositor, apelamos a la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, yo me dispongo a que el Señor, espero, ¿verdad? Esa es mi esperanza, que el Señor haga obra en cada uno de ustedes, ¿sí? Hace 2 semanas hicimos un paréntesis en la serie de Génesis, estamos en Génesis 6, y ya vimos estos textos, pero lo abordamos de una manera distinta. Hoy vamos a hablar un aspecto importante. El tema o el título de la enseñanza, a manera de pregunta, es el siguiente: ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se arrepiente? ¿Sí? Y bueno, es tema de la serie, repito, Génesis, el origen. Y el texto es Génesis 6, capítulo 5 al versículo 7. Y dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Vamos a orar, ¿sí? Usted ora por mí y yo oro por usted, ¿va? Bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tu palabra nos enseña, nos muestra quién eres tú, y queremos ser diligentes, Señor, en cuanto a consultarla y poder ir a ella, Señor, con la esperanza de que podamos verte a ti más allá de cualquier otra cosa. Dame la gracia, Señor, para poder compartir este pasaje, pero también dale la gracia a mis hermanos para que puedan recibir. Señor, apelamos a tu obra, Padre. Hay un trabajo, hay un tiempo invertido, Señor, pero eso no sirve de nada si no estás tú, Señor, en medio de eso. Y si no eres tú, Señor, quien habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje es uno de los más llamativos en el Antiguo Testamento, quizás también en toda la Biblia, ¿no? Pero porque pone en tensión 2 aspectos fundamentales del carácter divino. Sí. Uno, que es la justicia de Dios frente al pecado humano y su inmutabilidad. ¿Sí? Saben, cuando me refiero a inmutabilidad, hablo acerca de que Dios no cambia, es inmutable, ¿sí? No muta. Y esta es un atributo exclusivo de Dios, ¿sí? Es decir, no hay otro ser que sea inmutable, solo Dios. Es un atributo exclusivo, ¿sí? Híjole, no me quiero ir por ahí, pero es importante que entendamos estos. Hay atributos de Dios que son comunicables y hay atributos de Dios que son incomunicables. Los atributos incomunicables son todos aquellos que son exclusivos de Dios, como su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, ¿sí? Nadie más, no existe otra persona, no existe otro ser, no existe otra criatura todopoderoso, no existe otra criatura que lo sabe todo, no existe otra criatura que está en todos lados. Es un atributo exclusivo de Dios, y así como esos hay otros tantos, ¿sí? Los atributos comunicables de Dios son el amor, la justicia, ¿sí lo vemos? Es decir, aun cuando no amamos como Dios ama, pero amamos.
¿sí? Aun cuando no somos justos como Dios lo es, entendemos justicia y recibimos justicia de parte del Señor para aplicar justicia. ¿Sí lo vemos? Atributos comunicables, atributos incomunicables, ¿sí? Bueno, la inmutabilidad es un atributo incomunicable de Dios, es decir, es un atributo exclusivo del Señor, ¿sí? Entonces, hay cierta tensión cuando nosotros queremos conciliar, ¿sí?, esta justicia de Dios frente al pecado y su inmutabilidad. Y es lo que vamos a intentar estudiar y aprender esta tarde, ¿sí? Entonces, en este texto se nos presenta una escena, y ahorita lo vamos a entender por qué lo digo así, y lo mencioné hace 2 semanas pasadas cuando llegamos a estos textos, pero es una escena sumamente conmovedora. ¿Sí? Es decir, Dios observa la corrupción de la humanidad y responde con un acto de pesar y de dolor. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, esto es importante, ¿sí? El lenguaje con el que se escribió, la intención, a esto se le llama antropopático. ¿Qué significa esto? Emplea expresiones humanas para que entendamos algo del sentir de Dios. ¿Sí? ¿Han escuchado antropomorfismo? ¿Sí? Es decir, es algo que toma forma humana para que podamos entender. Un ejemplo de esto es cuando Dios le dice a Moisés: no puedes ver mi rostro porque vas a morir, pero verás mi espalda. Pregunta: ¿Dios tiene rostro? Dios es espíritu. ¿Sí? Bueno, se utiliza, ¿sí?, este lenguaje, ¿sí?, o se expresa de esa manera para que nosotros podamos entender, ¿sí?, para que Dios se comunica al hombre con cosas que pueda entender. ¿Sí? A ver, Moisés, no me voy a revelar en una totalidad, pero vas a ver una parte de mí. No vas a ver mi rostro, pero vas a ver mi espalda. Porque si ves mi rostro vas a morir. Es decir, está expresando la gloria de Dios y la humanidad de Moisés. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Bueno, yo espero no nos enredemos. ¿Sí? Yo sé que de repente son conceptos un poquito complicados, pero tenemos que avanzar y es importante que aprendamos. Entonces, el lenguaje antropopático, ¿sí?, de nuevo, son expresiones humanas para que nosotros podamos entender el sentir de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿se contradice la Biblia? Miren, hay una regla en hermenéutica que dice que si nosotros interpretamos un texto y la interpretación de este se contrapone contra la interpretación de otro texto, estamos interpretando mal alguno de los dos textos. ¿Sí? Porque la Biblia no se contradice. Hay una completa armonía en toda su doctrina. Cuando hablamos de doctrina es enseñanza. ¿Sí? En toda la enseñanza bíblica hay una perfecta armonía. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos rebuscar y ser lo suficientemente diligentes para concluir de una manera correcta, porque si la Biblia no se puede contradecir, pero yo de primera mano leo que se arrepintió Dios, sin embargo, por ejemplo, leo en Números 23:19 lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es como, caray, la Biblia se está contradiciendo. Primera de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. A ver, pastor, entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Bueno, ¿cómo podemos o cómo puede decir la Escritura que Dios se arrepiente o se arrepintió de haber creado al hombre, en este caso en Génesis 6, si Él no cambia de parecer según los otros textos que estamos leyendo? Bueno, esta es una excelente oportunidad, ¿sí?, para que aprendamos acerca de eso, ¿sí?, para profundizar en cuanto a la revelación de la Biblia, ¿sí?, que podamos entender el lenguaje humano, cómo éste se comunica, ¿sí?, comunica realidades divinas, ojo con esto, sin comprometer los atributos eternos de Dios, porque ese es el asunto. Sí, no se puede ver comprometido ningún atributo. Y esta es otra regla.
en cuanto a los atributos de Dios. Un atributo de Dios jamás se va a contraponer en contra de otro atributo. Es decir, Dios no es más amor que justo. Ojo con esto, ¿sí? O sea, Dios no tiene más amor que justicia. No. La Biblia habla de que Dios es pronto en misericordia y tardo para la ira. Sí. Es una característica del Señor en cuanto a que es misericordioso, pero en cuanto a los atributos, ningún atributo se contrapone uno del otro. ¿Sí? Esto es importante, mis amados. Digo porque hay quienes aseguran y lo han enseñado, ¿sí?, que el amor de Dios se excede a cualquier otro atributo. Y no es así. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver también eso. Entonces, para empezar, ¿verdad?, a estudiar esta parte, vamos a empezar a estudiar la palabra arrepentirse. Vamos a la etimología de esta palabra. Ahora, quiero empezar con una pregunta. ¿Existe la palabra arrepentimiento en el hebreo antiguo? Bueno, la respuesta es no como tal. Entendamos que la Biblia fue traducida, ¿sí? Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo, ¿sí? Entonces, no hay una sola palabra que encapsule el significado completo como nosotros podemos entender en español, de arrepentirse, ¿sí? Sin embargo, existen dos raíces principales que precisamente expresan las dimensiones del arrepentimiento bíblico, ¿sí? Hay otra palabra por ahí que ahorita la vamos a ver, pero es muy particular. Pero principalmente son dos palabras las que se utilizan para arrepentimiento, ¿sí? La más común es la palabra shuv, ¿sí? Y esto significa volver o retornar, ¿sí? Esta es la palabra más usada para el concepto de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Implica un cambio de dirección, una vuelta al camino correcto, generalmente hacia Dios, ¿sí? Zacarías 1:3 dice: volved a mí y me volveré a vosotros. Isaías 55:7, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Volver, ¿sí? Arrepentirse es la palabra shuv. Esta palabra refleja el aspecto volitivo y práctico del arrepentimiento, es decir, un cambio de conducta y de dirección, ¿sí? Entonces, de esta palabra shuv se desprende la palabra teshuvah. Ahora, la palabra teshuvah de hecho, era una práctica, es un concepto hebreo, ¿sí?, de los cuales constaban varias respuestas. Se manifestaba teshuvah, manifestaba el cambio de pensamiento, un cambio de conducta y de devoción, ¿sí? Hay otra palabra, ¿sí?, que se traduce como arrepentimiento, que es la palabra naham. Esta palabra significa sentir pesar o dolerse, ¿sí? Esta palabra expresa el aspecto emocional del arrepentimiento, ¿sí? Habla de sentir dolor, habla de sentir un lamento o un pesar, ¿sí? En algunos casos se traduce como arrepentirse, ¿sí? Por ejemplo, en el sentido humano, Job 4:26 habla de arrepentirse: me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Habla de lamento, habla de dolor, pero también se aplica a Dios en el sentido antropopático, ¿sí? Así que naham expresa el peso del dolor interior, pero no necesariamente implica una conversión moral o un regreso como si shuv. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos qué dice el texto. Entonces, la clave de Génesis 6:6 está precisamente en la palabra usada en hebreo, que es la palabra naham, ¿sí? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, ¿sí? De hecho, la siguiente frase refuerza esta misma palabra y dice: y le dolió en su corazón, ¿sí? Entonces, en el contexto de Génesis 6:6, la idea dominante es la de un dolor profundo y un pesar, no la de un cambio de decisión por error. No es que Dios haya dicho: la regué, me arrepiento, me voy a volver. No.
El uso del verbo naham aquí comunica que Dios no es un ser indiferente, y esta es la idea que vamos a empezar a desarrollar a partir de aquí. Porque como pastor me interesa que conozcamos a Dios. Más allá de todas estas terminologías y conceptos que mencioné, lo que me interesa es que nosotros podamos relacionarnos con Dios y podamos conocer al Señor. Sí. Y lo más importante es que podamos entender que Dios es un Dios que se duele con nosotros y que no es indiferente a nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, el contexto de esto, ¿verdad? Aquí, repito, naham, o esta palabra, comunica que Dios no es un ser indiferente. ¿Sí? El pecado del hombre provoca en él una respuesta emocional real, aunque sin comprometer su perfección o su sabiduría, sin comprometer sus atributos. ¿Sí? Joel 2:13 refuerza esta idea. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. De nuevo, aquí esta palabra no es se vuelve, sino es se duele. ¿Sí lo vemos? Ya como que empieza a haber un poquito más de claridad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no es que Dios cambie como el hombre. No es que su trato con el hombre se ajusta, ¿verdad?, a la justicia. No, pero ciertamente, y esto es importante y lo voy a desarrollar, el trato de Dios para con el hombre sí mucho tiene que ver con la respuesta de este. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Es decir, ¿qué revela la Biblia o el texto en cuanto a este tema sobre Dios? Bueno, Dios no cambia en esencia ni propósito, por cuanto Él es inmutable. ¿Sí? Dios declara claramente ahí en Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. No cambio, soy el mismo. La inmutabilidad de Dios significa que su ser, sus atributos y sus propósitos, que son eternos, no varían. No fluctúan, no cambian como nosotros. ¿Sí? Nosotros sí fluctuamos, nosotros sí cambiamos. A mí antes se me iban los ojos, ¿verdad?, por los carros deportivos, ahora se me van los ojos por las camionetas. Mis necesidades son otras. ¿Sí vemos? Dios no tiene necesidades, Dios no fluctúa en parecer. Sus gustos no cambian. Lo que para Él fue bueno en algún tiempo, siempre será bueno. Lo que para Él es malo, siempre será malo. ¿Sí? Porque es inmutable. No está sujeto a emociones cambiantes ni a correcciones como nosotros los seres humanos. No. Por eso lo hace un Dios digno de confianza. Una persona fluctuante es una persona inconstante, de la cual a veces puedes no confiar tanto. Porque un día está, y al rato no está, y después quién sabe. ¿Cierto? Bueno, Dios no es así. Dios no es así. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo aplica al Padre. El Dios que creó en Génesis es el mismo que salva en el Evangelio. Es el mismo, ¿sí? Santiago 1:17 afirma, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, este texto es fundamental para entender la inmutabilidad de Dios. Aquí la frase sin sombra de variación, en el griego, alude a la constancia absoluta de Dios, contrastando las luces celestiales como el sol y la luna. Un día están y después no están. ¿Sí lo vemos? Dios no. Él está por encima de eso. Este es constante. ¿Sí? No cambia. Entonces, Dios es la fuente de toda constancia y estabilidad, completamente fiel a su carácter. Y esto significa que cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió, no quiere decir que Él es voluble o inestable como los hombres. No está hablando acerca de eso. Eso iría totalmente en contra de todo el contexto bíblico. No puede ser así. Entonces, Santiago refuerza la verdad de que Dios es totalmente confiable, no cambia su esencia, no improvisa, ¿sí?, y no se contradice de ninguna manera. Toda acción de parte del Señor está en perfecta armonía con su carácter eterno. No va en contra de su persona, jamás, jamás.
¿sí? Qué impresionante es Dios, ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Está como así como... ¿Sí vamos bien o me regreso otra vez del principio? Bueno, si no, le preguntan a Bogdan cualquier duda que tenga. Ejemplos bíblicos donde podemos encontrar estos antropopatismos, ¿sí? Estoy practicando como 3 semanas esta palabra. No puedo fallar ni una vez. Éxodo 32:10. Dios dice a Moisés: déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. ¿Ustedes imaginan a Dios agarrado por Moisés así? Y Moisés, no, suéltame para consumirlos. ¿Acaso Moisés puede retener a Dios? Si vemos estas expresiones, son expresiones, ¿sí? Son figuras literarias. Es la manera en cómo Dios se presenta delante de nosotros para que podamos entender cuál es la intención del corazón del Señor. Ese es el asunto, ¿sí? Déjame, Moisés, hazte un lado, ¿sí? Aquí se presenta esta ira de parte del Señor con un lenguaje humano, ¿verdad? Pero no implica descontrol. De hecho, el contexto de esto es Moisés intercediendo por el pueblo. Oseas 11:8 dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Poesía. ¿Sí? De nuevo, recursos literarios. ¿Dios tiene corazón? ¿Se puede inflamar el corazón de Dios? ¿Lo vemos? Es decir, hay un uso, ¿sí?, de ciertos elementos literarios para que nosotros podamos entender, ¿sí?, cuál es la intención en el corazón de Dios. ¿Sí? Isaías 63:9, y aquí nos vamos a detener un poquito. Dice: en toda angustia de ellos fue angustiado. Yo siempre menciono esto, ¿no? Cuando nosotros estamos en un problema o algo, Dios no se está mordiendo las uñas, ¿no? O sea, Dios no entra en, ay, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y se empieza a tronar los dedos no. Pero vemos cómo Dios a través del profeta expresa esto. Esta es una frase muy interesante, muy conmovedora. Se conmovió, fue angustiado, refiriéndose al Señor, ¿no? Entonces aquí nuevamente se usa la expresión humana para comunicar una solidaridad entre Dios y su pueblo, ¿sí? En un contexto, ¿verdad? En su contexto, Isaías está recordando la fidelidad de Dios hacia su pueblo a pesar de su rebelión, a pesar de cómo el pueblo se había comportado delante del Señor. Y aquí el profeta describe a un Dios que no es distante ni frío ante el sufrimiento de Israel, sino que está enteramente solidario con él. ¿Sí? Está comprometido con su pueblo, que sufre con ellos, ¿sí? La palabra que se usa aquí es la palabra lo tzar. De hecho es una frase, ¿sí? Y esta frase contiene precisamente una de las expresiones más intensas del carácter compasivo de Dios en toda la Escritura. La traducción que se sigue en la mayoría de las versiones modernas es que Dios no permanece indiferente ante el dolor de su pueblo, sino que entra de alguna manera para nosotros misteriosa, ¿verdad? Incomprensible, quizás puede ser la palabra, ¿sí? Pero entra, interviene, es parte de esa experiencia de sufrimiento. Entonces, la construcción hebrea de esta frase, lo tzar, sugiere algo más que una simple observación. Y aquí es donde yo deseo que el Señor hable a nuestros corazones, porque de repente tenemos la idea de un Dios distante, de un Dios sentado en su trono observando nuestra actividad y diciendo: ay, Ángela, volviste a regar, ahí te voy a dar un poquito de energía, un poquito de gracia, ahí te voy a dar algo para que puedas salir adelante. No sé si me explico, porque de repente hay cierta idea de un Dios distante, de un Dios ajeno, de un Dios que no está aquí con nosotros.
que no nos acompaña en el transitar, en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la incertidumbre. Bueno, esto, mis amados, nos enseña que Dios no es así, es todo lo contrario, ¿sí? No es ajeno a eso. De nuevo, esta construcción hebrea de esta frase sugiere algo más que una observación, implica solidaridad activa, ¿sí? Incluso es interesante, un comentarista decía, esta frase habla acerca de una angustia compartida. ¿Cómo Dios puede ser angustiado? Pero manifiesta esa solidaridad. ¿Lo vemos? ¿Sí? No es solo que Dios ve la aflicción, la siente. Siente la aflicción, no solo la ve, la vive. No desde la distancia, desde un trono frío, sino desde la cercanía de un Padre que ama. Y me encanta esta ilustración, porque cuando yo veo a mis hijos sufrir, también sufro, también me duele. No puedo ser indiferente al dolor de mis hijos. Bueno, así Dios. Aun cuando yo sé que quizá esa aflicción es algo momentáneo, es algo que va a pasar, es algo que quizás es muy propio de su edad, pero aún yo conociendo eso, me duelo junto con ellos. Bueno, es esta misma idea de Dios como nuestro Padre. Se aflige con nosotros, se duele con nosotros, está con nosotros. Sí. Y eso lleva a una idea de Dios, ¿verdad?, muy distinta a la que quizás en algún momento nosotros pudiésemos tener. Entonces, este pensamiento no es una anomalía, es decir, es consistente con el carácter de Dios revelado en toda la Escritura, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es presentado como aquel que siente el dolor de su pueblo. Y no solamente eso, sino desciende a su dolor y se aplica personalmente en su restauración, ¿sí? Cuando Israel sufría bajo la opresión de Egipto, Dios se presenta a Moisés y le dice lo siguiente: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. ¿Lo ve? He visto, he oído e intervengo. Sí. Ahora, intervino como él debía intervenir. El problema de muchos de nosotros es que tenemos conflicto en el cómo Dios interviene en nuestras vidas. Y bueno, ese es otro asunto. Porque muchas de las veces no vemos virtud o no vemos lo bueno, desde nuestra perspectiva humana lo digo, la intervención de parte del Señor. Y quizás aquí voy a tocar fibras sensibles, pero una enfermedad puede ser algo conveniente para nosotros. Un momento de profundo dolor puede ser algo conveniente para nosotros. Y muchas veces andamos reprendiendo al diablo y expulsando demonios cuando el diablo ni nos pela. Allá anda en la ONU el diablo, ¿no? Allá sabrá Dios haciendo tratos con las Naciones Unidas. Y es Dios afligiendo nuestra alma. Porque así de necios somos. Y es la manera en cómo nosotros podemos reaccionar. Pero desde la perspectiva humana, muchas veces eso pues no es perceptible. No lo vemos. Sí. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios, porque cuando nosotros conocemos que Dios es totalmente personal y cercano a su pueblo, y nosotros no sabemos pueblo de Él, no sabemos suyos, entonces sabremos que lo que nos acontece, en primera instancia está bajo control del Señor, ¿sí? Y si es algo malo, bueno, es porque Dios lo permitió, y será bueno para nosotros. Y bueno, hay mucho acerca de eso, y hemos enseñado ya de eso, ¿sí? Entonces, qué interesante. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Interviene. Ve, oye e interviene. Y ese es el mismo corazón compasivo el que se manifiesta en plenitud en la encarnación de Cristo precisamente. En Cristo esta compasión divina se encarna y se consuma. ¿Sí lo vemos? Sí. Es decir, la realidad el énfasis, ¿verdad?, de Isaías 63:9 que estamos viendo, ¿verdad?, esa aflicción alcanza este punto culminante en la persona de Jesús.
Él no solo observó el sufrimiento humano, lo habitó. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 4:15 lo dice con una claridad. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No deseo centrar el mensaje en ti, pero si tan solo viéramos cuánto le interesamos a Dios, y no por lo valioso que somos, sino por quién es Él, y el cuidado que tiene para nosotros. Ahora, Cristo se angustió con nosotros en Getsemaní. Se angustió por nosotros en Getsemaní. Dice la palabra que su alma estuvo muy triste hasta la muerte. Experimentó aflicción. Allí su angustia no fue teórica. Escúchame, fue visceral. La vivió, la sintió, lo lloró, le dolió. Me encanta porque el profeta dice que tenía puestos sus ojos en el fruto de la aflicción, en el resultado de eso. Entonces en la cruz cargó nuestros dolores, según Isaías 53:4, se hizo pecador por nosotros, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, y experimentó la separación, el abandono y el juicio que merecía su rebelión y la mía. Tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre de él. Entonces no fue simplemente un acto legal, y esto es importante, familia. No solamente fue un acto legal, fue un acto emocionalmente sangrante, de dolor profundo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? De nuevo, no tenemos un Dios ajeno a nuestro dolor. No, es un Dios cercano. La teología bíblica nos presenta un Dios, totalmente personal. No presenta un Dios insensible. Quitémonos de la cabeza a un Dios anciano, barbón, sentado en un trono, ¿verdad?, mandando rayos y juicios para toda la tierra. No, Dios es justo y Dios hace justicia y Dios castigará a las naciones, pero les estoy hablando al pueblo de Dios, a los redimidos, a los santos. ¿Sí? Dios no es un Dios ajeno. Ahora, Salmo 103:14 dice, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es un Dios que en toda angustia de ello, Él fue angustiado. Entonces Jesús no solo murió por tus pecados, también llevó tu aflicción. No se trata solo de redención penal, sino también de solidaridad compasiva. De nuevo, cada lágrima tuya tuvo un eco en el alma de Cristo. Eso es una realidad y lo sigue teniendo. Y tu dolor y tu aflicción resuena en el corazón de Cristo. Dios no es indiferente a ello. Y tengo que ser en ese sentido muy reiterativo. Sí. Y es por quién es Él. Por quién es Él. Sí. Entonces, la identificación de Dios con nosotros no terminó en la cruz. ¿Sabes? No terminó en la cruz. El Cristo resucitado sigue siendo nuestro intercesor compasivo, el que vive para siempre interceder por nosotros, dice el autor de Hebreos en el capítulo 7. No solo como un abogado legal, sino como un hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el mismo autor de Hebreos. Sí. No se avergüenza de nosotros y conoce nuestras acciones y conoce nuestros pensamientos, los más vergonzosos. Sí. Entonces, el Dios trino no es frío. No es como los ídolos de las naciones, sordos y de piedra. Es un Dios real. Tiene oídos
Y oye, tiene un corazón que siente y se solidariza con su pueblo. Sí. Es un Dios que por amor se angustió con su pueblo. Y ese amor sigue activo hoy, Dios sigue amando a los suyos. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Incluso o especialmente en medio de la angustia. Entonces Dios responde con dolor ante el pecado. El dolor de Dios ahí en Génesis 6:6, no implica debilidad. Y esto es importante. No implica debilidad, sino una santidad ofendida, un amor traicionado. Sí. Entonces es ese clamor del Creador viendo cómo su creación se ha pervertido por completo, totalmente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces este arrepentimiento expresa un juicio profundo, que lo vamos a ver la semana que viene, que trajo juicio. De nuevo, ese sentir, ese dolor, no cambia quién es Él. Él es justo. Por eso dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Alguien por ahí podría decir, bueno, pero si Dios es bueno, yo no entiendo por qué va a mandar a sus hijos al infierno. Bueno, para empezar, Dios no va a mandar a ningún hijo al infierno. Ninguno de sus hijos se va a ir al infierno. Los hijos del diablo sí. El diablo y sus secuaces sí. Pero ningún hijo de Dios va a ir al infierno. Para empezar, ¿sí? Eso es importante que tengamos claro. Y en segundo, precisamente porque es bueno, tiene que hacer juicio. ¿Cuál es su reacción ante una injusticia? ¿Qué siente usted? Y estoy apelando a personas en sus 5 sentidos, porque habrá algún enfermo que a lo mejor diga, me gusta ver eso. Pero, ¿qué sentiría usted que un hombre esté golpeando o esté abusando de cualquier manera de un niño delante de sus ojos? ¿Qué sentiría usted? Enojo, indignación, coraje, ira. Porque hay un sentido moral. Hay un sentido de justicia. ¿Qué clase de Dios sería aquel que ante todas esas situaciones no haga nada? ¿Podríamos llamarlo como un Dios bueno? ¿Sí vemos? ¿Cómo su justicia y su amor no se contraponen? Sí, ciertamente Dios es bueno, pero Dios hará justicia y no tendrá por inocente al culpable. Y hay de aquel, dice la Escritura, que caiga en manos del Dios vivo. Será terrible, terrible, horrenda expectación será. Sí. Entonces, familia, Dios no es indiferente al pecado del hombre. Dios no es indiferente al chisme, a la murmuración, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación. Dios no es indiferente a la mentira ni al fraude. Tal no es indiferente al pecado que mató a su único hijo en la cruz del Calvario para así satisfacer su ira. Su justicia debía de ser satisfecha. Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Y este lenguaje humanizado no significa que Dios sea como nosotros, sino que quiere mostrarnos cuánto le importa lo que ocurre en la tierra. ¿Sí? Jeremías 18:7-10 dice, si en algún momento hablo contra una nación o contra un reino para arrancar, derribar y destruir, pero esa nación se convierte de su maldad, yo me arrepentiré del mal, dice el Señor. A ver, otra vez, pastor, ¿cómo que no se arrepiente? Bueno, vamos a dejar algo muy claro. Y ahorita lo vamos a ver precisamente ahí en Deuteronomio. Vayan para allá, Deuteronomio 30. ¿Sí? Dios ha establecido que si nosotros le obedecemos y hacemos conforme su voluntad, habrá bendición. Te va a ir bien. Pero si nosotros decidimos dar la espalda al Señor, ser desobedientes, inclinarnos al pecado, nos va a ir mal. Eso ya está determinado. ¿Sí lo vemos? Así es. Sí o sí. ¿Sí? Este pasaje que nosotros acabamos de ver muestra
que Dios no es rígido ni automático. ¿Sí lo vemos? No reacciona como usted y yo. No reacciona. Su trato cambia dependiendo de la conducta humana, pero sin cambiar su carácter. Ojo con esto. Es decir, no significa que el hombre determina el carácter de Dios. No. Se los voy a leer. ¿Lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente, hijo? Deuteronomio 30, 15, 19. Dice: ahora escucha en este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Fuerte, ¿no? Ahora, este fue un trato muy particular que Dios tuvo para con su pueblo, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue poniendo delante de nosotros el bien y el mal. Y habrá consecuencias. Muchos de nosotros las hemos vivido, familia, alejándonos del Señor o viviendo ajenos de Dios en algún momento. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios: antes, en otro tiempo, andabas sin Dios y sus promesas, vivías esclavo a la carne. El apóstol Pablo lo enseña a los romanos. Estábamos presos, éramos esclavos del pecado. En Cristo. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros tenemos la historia ahí en la palabra del pueblo de Israel. El pueblo se asimiló a las naciones vecinas, se volcó a los ídolos, se prostituyó con otros dioses. ¿Qué pasó? Les fue como en feria. Ahora, no necesariamente por Dios, sino era consecuencia. Es como cuando nosotros vamos y llegamos a una tienda, o quienes lo hicieron, en algún momento lo hice, pero ahora quienes lo hacen, no sé si aquí habrá quien lo haga, pero y dice: ¿me das uno? ¿Todavía fuman Marlboros? ¿O de cuáles fuman ahora? Más, en mi tiempo fumaba Marlboro, ¿no? Unos Marlboros. Ahora vienen con una foto, ¿no? Fumar causa de cáncer, y tienen ahí... Y se nos hace un polvo, ¿no? Bueno, se me hacía. O se les hace. ¿Saben por qué es eso? Hace mucho... y es una realidad. El pecado es un chip de autodestrucción en el hombre. Te vas a morir. Te hace daño. Está mal. Lo hago. Lo hago. Porque estoy esclavo. Porque las cadenas del pecado aún están en mí. Por eso es que me acuerdo, mis amigos me decían: Ángel, pero es que si ahí en la iglesia no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan... Le digo: brother, yo llegué a la iglesia y Cristo me libertó de eso, porque yo quería dejarlo. Me hacía daño, me llevaba a tener conductas autodestructivas con mi persona, con la gente que me rodeaba, lastimaba a la gente que amaba. Y cuando conocí al Señor fui libre, y se cumple lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Sin Cristo estamos esclavos al pecado. Por eso no podemos dejar las cosas que hacíamos, ¿verdad? O no podíamos dejar. Bueno, Cristo me dio la libertad. Ahora no necesito de eso. Ya no soy esclavo de eso. Ya no. Sí. Bueno, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge bien. Escoge la vida. Escoge la vida. Sí. Cuando el pueblo se arrepentía,
Y cuando se volvía el Señor, ¿qué pasaba? Dios intervenía, escuchaba su clamor, les llamaba. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios mandaba profetas, mandaba hombres. Muchos de ellos el pueblo los asesinaba. Hay varios reclamos de parte del Señor al pueblo. Mataste a mis profetas, no los escuchaste. Los tildaban de locos. Sí. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De nuevo, este arrepentir no tiene que ver con volverse de su carácter, sino es un sentir. ¿Sí? Es un dolor de. ¿Sí? Este es otro caso en el que tras la intercesión de Moisés, Dios decide mostrar misericordia, no porque haya cambiado de esencia, sino porque su justicia siempre está en armonía con su gracia y su misericordia. Por eso el profeta anunciaba y gritaba: hoy es el día de salvación. Si tú te arrepientes, si tú te vuelves al Señor, vendrá salvación a tu vida. El Señor es pronto para la misericordia, es pronto para arrepentir. La palabra de Dios dice que el Señor no se niega a un corazón contrito y humillado. Si tú tienes un corazón arrepentido genuinamente y lo presentas al Señor, Dios no te va a desechar. Dios no te va a desechar. Él te va a recibir y hará lo necesario. Y ha de tratar con tu vida, pero no va a rechazar tu corazón. Sí. Entonces, fíjese, Jonás 3:10. ¿Cómo vamos en tiempo? Me queda como hora y media. ¿Cómo estamos? Y vio Dios lo que hicieron. Leí ahorita, ¿no? Dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, dice Jonás. Aquí, ¿qué significa? Aquí hay otra palabra en el hebreo, es la palabra niham, que también puede traducirse como lamentar, como cambiar de actitud, mostrar compasión. Pero esta palabra tiene una connotación distinta o se puede utilizar para la siguiente frase: revocar una sentencia. Sí. Entonces, no implica de nuevo que Dios haya cometido un error, la cual ahora se retracta, sino es un arrepentimiento, ¿verdad? O es un arrepentimiento moral, ¿verdad? No un arrepentimiento, moral como el del hombre, sino una respuesta coherente con su justicia y misericordia, ¿sí? De nuevo, Dios no cambia su carácter. Entonces, Dios en el capítulo 3, en el verso 4, había dado una sentencia y le había dicho a Nínive que en 40 días la iba a destruir debido a su pecado. ¿Sí? Ahora, si no se arrepentía, vendría juicio. Era un juicio condicional. ¿Sí? Aun cuando no se expresa explícitamente, podemos entender que es así. ¿Sí? Así es la naturaleza profética en muchas ocasiones. Dios venía con el pueblo y le decía: si ustedes persisten en su pecado, el Señor les va a poner la mano encima. Pero si se arrepienten de sus pecados, si se alejan de su caminar en el que están, si ustedes dejan a los ídolos, se arrepienten de la idolatría y vuelven su corazón al Señor, entonces Dios los restaurará. Eso es la historia de Israel. Sí. Así es la naturaleza del Señor, ¿verdad? Ahí en Jeremías 18, del 7 al 10 fue exactamente lo mismo. Ahora, Jonás, ahí en el versículo del 5 al 9 del capítulo 3, describe una reacción colectiva y sincera. Es decir, dice la palabra que desde el rey, el pueblo y hasta los animales ayunaron. Creyeron el mensaje. Dice que se humillaron y se apartaron de sus malos caminos. Ahora, Jonás conocía a Dios, ¿eh? Muchos vemos a Jonás como un mal profeta. Jonás conocía a Dios. De hecho, una de las razones por lo cual no quería ir a Nínive era porque él decía: es que el asunto es que si voy y les predico, ellos se van a arrepentir y tú vas a tener misericordia y no les vas a traer juicio. Decía: yo quiero que se mueran. Era bandido Jonás. ¿Sí? Ahora, para que podamos entender un poquito, pero Asiria en el tiempo de Jonás
Era el imperio más violento, era el imperio más cruel y temido del mundo antiguo. Ahí en su capital, Nínive, representaba uno de los poderes humanos más letales, más fuertes, más contundentes. Miren, hay registros arqueológicos y escritos asirios que describen prácticas como estas: desollar vivos a sus enemigos, empalar personas en estacas, colocar cabezas humanas en postes como advertencia, arrancar lenguas o cortar manos. De hecho, el bronco era descendiente de Nínive. Cautivar pueblos enteros y deportarlos cruelmente. De hecho, en el 722 a.C. es lo que hacen ellos con el pueblo de Israel. Seguramente Jonás, en su espíritu de profeta, quizás lo intuía o lo sabía. Por eso no quería. ¿Sí? Digo esto. Entonces, eran tremendos. Pero aquí entra la justicia y la misericordia de Dios en perfecta armonía. Justicia: si el pecado continúa, el juicio se ejecuta, sí o sí. Misericordia: si hay arrepentimiento, el juicio se detiene. Por eso la palabra de Dios dice para el hombre que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Más adelante ya no hay para atrás. No hay vuelta atrás. Sí. No hay tal cosa como, pues ahí después miro y a ver si me arrepiento. No, ya no va a haber oportunidad. El hombre viva una sola vez y después viene el juicio. ¿Sí? Entonces, en este contexto, como en todos los demás, Dios no está cambiando de opinión caprichosamente, estaba obrando conforme a su carácter inmutable, por cuanto Dios lo estableció así y no ha de cambiar eso. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Es tan esperanzador, mis amados, esto de Dios? Digo, para mí lo es, no sé para usted. Sí. Dios no cambió, fueron ellos. Sí. Dios no se deleita con la muerte del impío, dice Ezequiel 18:23. A veces nosotros sí, pero Dios no. A veces somos como Jonás, ¿no? Pero Dios no es así. No se complace con la muerte del impío. Sí, entonces, bueno, la historia de Nínive revela que su intención no es destruir, sino redimir. ¿Me ayudas, Víctor? Porfa. Por eso el mensaje de Jonás es una advertencia, pero también es una esperanza, familia. Es una esperanza para nosotros. Digo, yo no sé si tú, quizás sí, no lo sé. No creo. Perdóname, pero no creo. Estés caminando sin tocar baranda. Seas perfecto en tu caminar. Pues, para ti este mensaje puede ser irrelevante. Pero si eres como yo, imperfecto en un proceso de crecimiento, de madurez, de errores, de caídas, ¿sí? En donde estoy conociendo cada vez más al Señor y me deleito cada vez que miro aspectos que quizá no había considerado en otras ocasiones o en otro contexto de mi vida. Este mensaje es tan esperanzador que precisamente nos debe de llevar a amar quién es Dios. Miren, a veces, desgraciadamente, y es muy de la carne, es muy del hombre, amar por lo que recibimos. Y decimos: ay, mira, me llegaron, diría el pastor Raúl, unas chanclitas nuevas, Dios es fiel. Pero ¿y si no llegan esas chanclitas? ¿Dios no es fiel? Es decir, solemos condicionar quién es Dios por lo que recibimos. Y bueno, estamos limitados, somos hombres. Pero este tipo de temas y el estudiar la palabra y conocer a Dios de una manera mucho más profunda debe de llevar precisamente nuestra devoción a otro nivel, mucho más allá de lo que nosotros podemos recibir, porque la realidad es que Él es fiel.
Él es bueno. Y me gusta, ¿no? Leo, Jesús hace alusión del evento de Nínive. Se los voy a citar. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Dice, está tremendo esto, ¿eh? Dice: y esos hombres que se arrepintieron de Nínive, dice, condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero he aquí, más que Jonás en este lugar está diciendo: pero a mí no me escucharon, siendo Dios mismo. La implicación es poderosa. Nínive respondió con arrepentimiento a un profeta renuente y a un mensaje de juicio. Esta generación, ¿sí?, a la cual se refiere el Señor, y la actual, han oído un mensaje más glorioso, el mensaje de la cruz, y no se arrepienten. Pero su misericordia no se ha cortado, familia. Sigue vigente para ti y para mí. ¿Sí? Y cuando estaba haciendo la enseñanza, me acordé de una canción. Vamos a ponernos de pie, porfa. Víctor me va a ayudar porque yo... Es una canción de... ¿Se acuerdan de Eddie Wilson? Wilson. Y hay una canción que está muy, muy bonita que habla de eso, de la fidelidad de Dios. Y expresa el hecho de: Señor, cómo quisiera amarte como tú me amas, cómo quisiera amarte como tú lo haces, ¿sí? Y bueno, si la conoces, pues nos acompaña. Si no, ahí cierra tus ojos. Espero no distraerte con mis berridos, ¿sí? El asunto es que el Señor pueda ministrar el corazón, ¿sí? Cierra tus ojos. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, una vez más, a pesar de mí. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto me amas a mí? Vamos a decir una vez más desde el principio. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría, Señor? ¿Cuánto daría por amarte como me
amas a mí, tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría, Señor? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Señor, sabemos que es imposible amarte como tú nos amas, pero a manera de canto, de poesía, queremos también expresar nuestro corazón, Señor, reconociendo que nuestro amor por ti es tan limitado, Señor, y está tan lejos de lo que mereces y de lo que debiéramos amarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra dejas manifestado, expresando, Señor, tu corazón. Manifiestas tu interés por cada uno de nosotros, Señor, siendo justo, siendo recto, siendo bueno, misericordioso, pero que estás interesado en nosotros, Señor, y no eres indiferente ni a nuestro pecado, pero tampoco a nuestras aflicciones. Y eres un Dios personal que busca relacionarse con cada uno de nosotros. Señor, tú eres nuestro mayor bien. Si pudiéramos entender eso, Señor, tú eres nuestro mayor bien. No hay nada más conveniente para nosotros que el relacionarnos contigo y conocerte, Señor, y caminar en conformidad de lo que tú estableces, Señor, de tu norma, de tu justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Tú has de trabajar con nosotros de una manera muy particular. Y tú estás haciendo, Señor. Tú estás redarguyendo, tú estás exhortando, tú estás animando, tú estás consolando. Pero sabemos que eres tú, Señor. Descansamos en que esa es una verdad, que tú eres, Señor, quien trata con los tuyos, con tu iglesia, con tu pueblo. Y gracias, Señor, por tu ternura. Gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios fiel, digno de confianza. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Sí, Señor, gracias. Bueno, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga. No salgan corriendo, platiquen tantito. Ya pueden ir a comer.